El Jueves Santo es el día de la cena eucarística, pero esta cena estuvo acompañada de un gesto importantísimo, el lavatorio de los pies. Jesús, que es el Señor, les lava los pies a todos los discípulos. Y nos dice, haced vosotros lo mismo. Con este gesto, Jesús nos está enseñando el amor desde el servicio. Vamos a verlo en 3 ideas. Primera idea. Jesús, antes de ofrecer su vida al Padre, quiere dejarnos las cosas muy claras. Quiere expresarnos sus últimas voluntades. Y Jesús ahí nos da el mandamiento del amor. Pero ese mandamiento nos lo da con un matiz, que es el amor en el servicio. Es decir, que tenemos que amar con obras, que tenemos que amar con hechos, que tenemos que amar sirviendo a los demás. Y ante el gesto del lavatorio de los pies, Pedro tiene una reacción bastante airada. Le dice al Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Pedro no puede entender que Jesús, que es el Señor, que es el Maestro, pueda hacer una tarea de siervos. Porque la tarea de lavar los pies era algo encomendada a los siervos de la casa. Con este gesto, el Señor nos está diciendo la condición que pone Él para ser sus discípulos. Dice Él, si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros tenéis que hacer lo mismo. O sea, vosotros tenéis que seguir mi ejemplo. Si yo soy el Maestro y el Señor y os he lavado los pies y vosotros queréis ser mis discípulos, para ser mis discípulos, tenéis que hacer lo mismo que yo he hecho. Vamos a fijarnos en estas palabras de Jesús en un detalle que nos puede pasar un tanto desapercibido. Dice Jesús, si yo, deja bien claro, si yo, que soy el Maestro y el Señor, o sea, por decirlo de alguna manera, Jesús pone por delante lo que es Él. Si yo que soy el Maestro y el Señor, o sea, es lo que nadie es. Jesús es el único Maestro y Jesús es el único Señor. Y Él dice que si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros que sois mis discípulos, vosotros que sois mis seguidores, tendréis que hacer lo mismo. El argumento de Jesús es muy claro. Él pone por delante lo que es Él. Y siendo lo que es Él, Él nos lava los pies. ¿Qué tendremos que hacer nosotros que somos sus discípulos? El amor en el servicio, o sea, el amor con obras, el amor con hechos. Y segunda idea, aquí Jesús nos deja algo realmente claro, algo que nosotros muchas veces no entendemos, y es que todos los nombramientos que hay en la iglesia, que todos los cargos que hay en la iglesia, que todos los voluntariados que hay en la iglesia, que todas las tareas, misiones que podamos hacer en la iglesia, todo ello está para servir a los demás, no para servirnos. Ojalá y esto lo tuviésemos siempre claro. Evitaríamos muchos errores y muchos planteamientos mal enfocados. Si yo soy párroco de una gran parroquia, o soy el presidente de una cofradía muy importante, o tengo un dicasterio en Roma muy importante, o soy obispo, o incluso soy papa, todo eso lo soy para servir. Cualquier cargo, cualquier tarea, cualquier misión que tengamos en la iglesia está siempre para servir. O sea, para ejercer el amor desde el servicio, para ejercer el amor con obras. Si no he entendido lo que es el amor desde el servicio, no he entendido lo que es ser discípulo de Cristo. Y si esto no lo llevo a cabo con obras una vez que lo he entendido, si no lo llevo a cabo con obras, si no se hace en realidad en mi vida con obras y con hechos, ¿puedo decir que soy discípulo de Cristo? O sea, en resumen, todos estamos llamados al servicio. Todos somos siervos de Dios. El mismo Papa dice de sí mismo que es el servo servorum Dei, o sea, el siervo de los siervos de Dios.
O sea, todos tenemos que servir a Dios y tenemos que servir a los demás en Dios. El mismo Jesús dijo de sí mismo: no he venido a ser servido, sino a servir. O sea que si Jesús dice de sí mismo que no ha venido a ser servido, sino a servir, nosotros los cristianos tenemos que tener esto todos muy claro. Si Jesús, que es el Maestro y es el Señor, ha venido a servir y no a ser servido, nosotros que somos sus discípulos tendremos que hacer lo mismo. Y esto es una tarea para todos. Nos tiene que dar claro que es una tarea absolutamente para todos. Todos somos siervos de Dios y siervos de los demás. Pero cuando servimos a los demás, los servimos en Dios y por amor a Dios. Y tercera idea, tenemos que entender bien lo que significa el servicio, lo que es servir. Porque a veces nos equivocamos. A veces entendemos por servicio un cierto buenismo. Entendemos por servir a los demás, agradar a los demás. Y ahí podemos equivocarnos. Es verdad que podemos decir a los demás sí en muchas cosas. Es verdad que podemos intentar agradar a los demás en muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta algo. Y es que tenemos que ser fieles a Jesús, a su mensaje, que tenemos que ser fieles al magisterio de la Iglesia. Digo esto porque con frecuencia confundimos lo que es el servicio con el agradar a los demás. No se trata de decir sí a todo. Ese sí a todo a veces va en contra del mensaje de Jesús o en contra del magisterio de la Iglesia. Y si ese sí que estamos diciendo va en contra del mensaje de Jesús y va en contra del magisterio de la Iglesia, entonces desde ese momento ya no estamos sirviendo. Que esto lo tengamos muy claro, que el servicio no es un sí a todo, no es agradar siempre a todos, sino el servicio es anunciar el mensaje de Jesús y el magisterio de la Iglesia, siempre siendo fieles a Jesús y siempre siendo fieles a la Iglesia. Y esto nos puede pasar porque tenemos un concepto equivocado de lo que es el servicio. Tenemos el concepto del siervo, del criado, que era una persona que no le llevaba nunca la contraria a su señor, que lo hacía todo sin rechistar, dijese lo que dijese. Él tenía que decir siempre sí a su señor. Y este no es nuestro servicio. Nosotros a veces tenemos que decir no. Cuando nos pidan algo que no vaya de acuerdo con el mensaje de Jesús y con el magisterio de la Iglesia, tenemos que decir no. Y tenemos que anunciar la palabra de Dios así. Si no la anunciamos así, si no la anunciamos siendo fieles al mensaje de Jesús, entonces, evidentemente, no estamos sirviendo. Lo que tenemos que tener claro es que nunca podemos separar a Dios del servicio. Nunca podemos separar a Dios del servicio que nosotros realicemos a los demás. Al primero que tenemos que servir es a Dios. Y a los demás los tenemos que servir en Dios y por Dios. Porque si no, si nosotros nos centramos nuestra vida cristiana en una relación puramente con Dios, pues eso se quedaría en algo muy cómodo. El Señor nos dice que no. Que tenemos que tener una relación íntima y personal con Él, por supuesto, pero que la vida cristiana no se limita a eso. La vida cristiana no es una relación privada que yo tengo con Dios sin implicación en la sociedad y sin implicarme con los demás. No es eso. Tengo que tener esa relación personal con Dios. Pero si solamente limito mi vida cristiana a eso, eso sería muy cómodo. Mi vida cristiana tiene que ser también un servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Tengo que seguir ese ejemplo, tengo que servir a los demás, pero desde Dios, en Dios y por Dios. Porque si el servicio que yo hago es como el que hace una ONG, eso no es un servicio cristiano. Si yo me limito solamente a lo solidario y a lo humanitario, no estoy sirviendo como sirvió Jesús. El servicio nuestro tiene que ser en Dios y por Dios, siendo muy conscientes que al primero que tenemos que servir es a Dios. Y en Dios tenemos que servir a los demás. Esto lo tenemos que tener muy claro.
Si no, nuestra misión, nuestro servicio, se reducirá a algo solidario y humanitario, pero nada más. Una persona que había trabajado muchos años en el campo social se había fijado en una gran diferencia que hay entre los que trabajan en el campo social y el trabajo de los misioneros y de los voluntarios cristianos. Hay muchas diferencias, pero esta persona se fija en un hecho. Dice esta persona lo siguiente: la diferencia entre los misioneros y voluntarios cristianos y los que trabajamos en una ONG es que, aunque ellos fracasen, ellos continúan adelante. Nosotros, si fracasamos, abandonamos. Ellos, si fracasan, continúan adelante. ¿Por qué? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué ellos, una vez que fracasan, continúan adelante? Por una razón muy sencilla. Porque son conscientes de que Dios está detrás. Y Dios, de una o de otra manera, ya irá haciendo fructificar ese trabajo. Aunque a lo mejor los frutos no se vean de momento, pero el Señor los hará haciendo fructificar con el tiempo. Más de una parábola tenemos en el Evangelio que hace referencia a esto. El sembrador siembra, pero el que hace crecer la semilla no es el sembrador. No sabe ni cómo crece siquiera. Hay alguien detrás que está haciendo crecer esa semilla. Esa es la gran diferencia entre un voluntario social y un misionero o un voluntario cristiano. Que confiamos en que el Señor está detrás de nuestro trabajo, está detrás de lo que sembramos, está detrás de nuestro servicio. Y acabamos haciendo un resumen de estas tres ideas. El amor desde el servicio tiene que realizarse con obras concretas, con hechos concretos. El servicio es una tarea de todo cristiano. Y en tercer lugar, tenemos que servir siendo fieles al mensaje de Jesús y al magisterio de la Iglesia. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.